Lunes, día de desafío. Hasta mañana, compañeros. Mañana, gatito. Lunes de desafío 2016 con Marcelo Lotoyaga. Marcelo, buenas noches. Muy buenas noches, Gato. Saludo ahí a todo el estudio, Alejandra, Mariano y a los invitados. Tenemos un programa imperdible hoy. Ya está aquí, vamos a entrevistar largamente al juez federal Daniel Rafecas, que entre otras causas resonantes tiene, bueno, la desestimación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que lo ha convertido en centro de una fuerte polémica con publicación de solicitadas. Sé que ustedes estuvieron ocupando del caso. Tiene además la causa de José López y tiene la causa del primer cuerpo y tiene la causa del general César Milani. Es el plato fuerte del programa de hoy, Gato. Bueno, buen programa, Marcelo. Muchas gracias. Chau. Bueno, formalmente, bienvenidos. Programa número 28 de Desafío 2016. Aquí, segunda temporada en la pantalla de C5N. Como recién le contaba al Gato, enseguida vamos a tener esta entrevista imperdible con el juez Daniel Rafecas. Pero antes quiero dedicarle algunos pocos minutos al tema impuesto a las ganancias una vez más. Tema de estricta actualidad porque además está uniendo la discusión del presupuesto que acaba de comenzar, nada menos la discusión de la ley de leyes, el proyecto enviado al Congreso por el Ejecutivo el jueves pasado, y eso se vincula con la decisión que va a tomar el Consejo Confederal Central de la CGT el próximo viernes, decisión a favor o en contra de un paro nacional, primer paro en caso de que la decisión sea afirmativa en contra del gobierno de Macri. El impuesto a las ganancias puede terminar, esto que les voy a contar ahora, de volcar la decisión hacia el lado del paro. ¿Por qué? Porque el jueves pasado, cuando Alfonso Prat-Gay fue a diputados a presentar formalmente el mamotreto del presupuesto, el proyecto de presupuesto 2017, de manera sorpresiva, dijo algo que ustedes van a ver y escuchar ahora. Nosotros estimamos que la modificación del mínimo no imponible ha significado una devolución de recursos a la ciudadanía, a los empleados en relación de dependencia, cercano a los 50.000 millones de pesos respecto de lo que hubiera sido si no modificábamos el mínimo no imponible. Y por supuesto que ese esfuerzo fiscal lo compartimos con las provincias. Y es por esa razón que antes de elevar la mejor propuesta del Poder Ejecutivo a esta honorable Cámara de Diputados, estamos efectivamente dialogando con los distintos gobernadores y con los ministros de Finanzas y de Hacienda o de Economía de las provincias para consensuar una propuesta que sea lo más realista posible teniendo en cuenta las implicancias fiscales que el proyecto de ganancias va a tener para los las distintas jurisdicciones. La idea que estamos planteando, y ustedes lo van a ver, es esencialmente ir modificando la escala del artículo 90, que es una escala que quedó totalmente vetusta, pero de manera gradual, porque no tenemos los recursos para resolverlo en un año o en 2 años. Ahí hacia el final escuchábamos, veíamos la novedad. Van a modificar el impuesto a las ganancias, el alivio para quienes lo pagan, la franja de trabajadores de ingresos medios y altos, de asalariados, la van a modificar de manera gradual, no como se esperaba, no como lo esperaba la CGT, con una modificación de una vez. ¿Y por qué de manera gradual? El argumento de Prat-Gay lo decía recién, porque no tenemos los recursos. Esto fue el jueves pasado en la presentación del presupuesto. Ahora bien, si uno se toma el trabajo de leer el proyecto de presupuesto, se va a encontrar que podría haber recursos. Y podría haber recursos para aliviar más la carga del impuesto a las ganancias, precisamente modificando otras cosas del impuesto a las ganancias. Lo que van a ver ahora son todos datos que figuran en el proyecto de presupuesto. Es lo que el Estado pierde de recaudar, lo que la AFIP deja de recaudar por exenciones que hay en el impuesto a las ganancias. ¿Qué exenciones? Vayamos a los datos. Pérdidas en ganancias. ¿Cuánto se deja de recaudar por exenciones o desgravaciones? No se paga ganancias por los intereses de los títulos públicos. En el presupuesto figura cuánto va a dejar de recaudar la AFIP. 11.464 millones de pesos va a perder de recaudar el Estado por esa exención.
porque esa parte de la renta financiera, los tenedores de títulos públicos cobran intereses, por esos intereses no se paga impuesto a las ganancias. Se paga por lo que ganan las empresas, se paga por el salario de quienes están por encima del mínimo imponible, pero por esa renta financiera no. Y no es la única. Por los intereses que se cobran por depósitos o por obligaciones negociables de personas físicas, el presupuesto 2017 informa que los cálculos es que va a haber una pérdida de recaudación, se va a dejar de recaudar 22.723 millones. Estamos sumando, ahí ya tenemos un poco más de 34.000 millones de pesos por estas dos exenciones. No son las únicas. En la siguiente placa vemos que, estando acá el juez Rafeca, es una pregunta que cae de Maduro, por la exención que tienen los jueces, en realidad los jueces de todos los niveles del Estado y el sistema judicial en su conjunto, que no pagan ganancias, el presupuesto, el proyecto de presupuesto, señala que eso significa una pérdida de recaudación, una pérdida de recaudar ganancias por 5.606, con lo cual ahí ya tenemos acumulado cerca de 40.000 millones. Y hay una cuarta exención, ganancia por la compraventa de acciones y títulos públicos. Señores, en general, señores y señoras con importante ahorro acumulado, que tienen sus ahorros invertidos, colocados en acciones y títulos, compran y venden. Y en muchas oportunidades eso les genera una ganancia. Compras un título a 10 o compras una acción a 10, la vendés a 20 o 25, lo que fuera. Por esa ganancia de capital, no se paga impuesto a las ganancias. En el presupuesto no hay número. Así como figuraba 22.000, 11.000 y para los jueces 5.606 con esa precisión, para esta exención el presupuesto no informa cuál es la pérdida de recaudación. Sin embargo, con algo de memoria, Alfonso Prat-Gay, el mismo que hoy es ministro de Hacienda, en 2012, cuando él era diputado por la coalición cívica ARI, presentó un proyecto de ley para anular todas estas desgravaciones. Él como diputado dijo, es anacrónico, es injusto que mientras el salario a partir de determinado nivel pague ganancias, la renta financiera no pague ganancias. Y presentó un informe firmado, entre otros, además de Alfonso Prat-Gay, era el miembro impulsor del proyecto. Estaba Ricardo Gil Lavedra y Alicia Siciliani del socialismo de Santa Fe. En ese proyecto de ley, que obviamente no fue aprobado, Alfonso Prat-Gay se quejaba de que en los presupuestos no se incluyese el dato estimativo de cuánto se deja de recaudar por esa desgravación. Y él hacía un cálculo en el proyecto de ley diciendo que en el peor de los casos, en el 2012, esa desgravación implicaba una pérdida de recaudación por 5.000 millones de pesos. En el 2012. 5.000 millones de pesos en el 2012 no son hoy menos de 10.000 millones de pesos. Con lo cual la suma de las desgravaciones supera los 50.000 millones de pesos que habían escuchado ustedes, recién visto, que el propio Prat-Gay dijo que el Estado deja de recaudar por el aumento que hubo del mínimo imponible a principios de año. En resumen, con los datos que el propio Prat-Gay incluyó en su proyecto de presupuesto, se podría cubrir holgadamente un alivio no gradual, sino de una vez, una actualización de las escalas del impuesto a las ganancias rápidamente. Sin embargo, según él, no hay recursos. Sí hay que decir que el gobierno convocó a una comisión para reformar la estructura tributaria. Uno quiere creer, revisando los antecedentes de Prat-Gay, que había impulsado una ley para eliminar las exenciones, que ahora como ministro va a impulsar que esa comisión defina la eliminación de todas esas injusticias, que gente que tiene mucho dinero, invertida en activos financieros, no paga impuesto a las ganancias. Siempre recuerdo el caso cuando el dólar y el peso estaban 1 a 1 en la convertibilidad, muy importante tributarista me contó que tenía un cliente que declaraba
declaraba, ¿no?, en blanco, ganancias anuales por 6 millones de pesos. Entonces, 6 millones de dólares de ganancia anual. Y me decía, ¿sabés cuánto paga de impuesto a las ganancias? 0. ¿Por qué? Porque eran todas ganancias exentas, por depósitos, por tenencia de títulos públicos, por compraventa de acciones. Entonces, ¿qué pasamos? De una expectativa de una corrección del impuesto a las ganancias de una vez, ahora va a ser gradual. Ahora, si nos remontamos a la campaña, y con esto cerramos esta introducción, este primer comentario, si nos remontamos a la campaña electoral del año pasado, el actual presidente no decía que el impuesto a las ganancias iba a modificarse ni de manera gradual ni de una sola vez. Mauricio Macri, en campaña, en los spots publicitarios, sobre el impuesto a las ganancias que pagan los asalariados, los autónomos, decía esto. Tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135.